el libro de Efesios y vamos a específicamente leer en el último capítulo, que es el capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Si usted tiene su Biblia digital, ¿verdad? Con su teléfono o tableta o algo por el estilo, estoy utilizando la traducción NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, pero usted puede utilizar la que más le gusta, más su versión preferida, especialmente pues si trae su Biblia física aquí, ¿verdad? No hay problema, use la traducción que usted prefiere. Estamos en el capítulo 6 de Efesios, hermanos. Decimos amén cuando lo encontramos, por favor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo un texto bastante corto, pero bastante al punto para introducir este nuevo estudio. Y este texto está en, como le digo, Efesios 6. Vamos a leer los versículos 10 en adelante, corto, pero como dije, al punto. Además quiero mencionar, hermanos, que el domingo pasado me pasé unos 15 minutos, entonces quiero devolverle los 15 minutos en esta mañana, así que vamos a hacer algo breves, pero queremos aprovechar al máximo ese tiempo de estudio. Así que leamos la palabra de Dios en esta mañana, que dice de la siguiente manera, en Efesios 6, a partir del versículo 10, dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Oremos. Padre nuestro, estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad de iniciar un nuevo estudio, Señor, en este lugar, en esta mañana, con nuestra familia espiritual aquí, nuestra congregación. En esta mañana recibe tú la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano, por favor. Gloria a Dios. En esta mañana, como les dije ya, estamos iniciando una nueva serie, un nuevo estudio, y creo que es apropiado para los tiempos que estamos viviendo, no tanto porque, en el sentido de las fechas me refiero, las fechas, la temporada que estamos viviendo, ya que este jueves, si no estoy mal, 31 de octubre, se celebra popularmente lo que es el feriado o la festividad de Halloween, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos en lo particular es grande, es algo que se celebra, se abren tiendas, se hacen muchas cosas, y en realidad hay un concepto, vamos a llamar que hay como dos modos de pensar con respecto a esto en la comunidad cristiana. Un lado de la comunidad cristiana a lo mejor siente que esto es todo, ¿verdad? Que todo lo que tiene que ver con Halloween es algo que viene de Satanás, es algo que se basa en la maldad, en el pecado, en lo que a Dios de plano no le agrada. Es algo que se desecha completamente cualquier tipo de celebración de esta festividad, donde prácticamente
se tiene una manera estricta de pensar de que esto no es algo que el cristiano, que el creyente debe de celebrar o participar en ello. Y luego está el otro modo de pensar, ¿verdad? Que es el modo de pensar de que tal vez Halloween, a pesar de sus inicios, a pesar de tal vez raíces que están basados en cosas malas, en cosas que obviamente la Biblia no aprueba, condena, a Dios no le agrada, que es algo que se ha convertido con el tiempo en algo que a lo mejor, dicen, no causa ningún daño a nadie, sino que es algo que es para diversión, es algo que ya no se celebra de la misma manera en que tal vez algún momento se practicaba. Ya no se trata de brujos y de demonios y de esto o aquello, sino que se trata simplemente de vestirse, particularmente a los niños, de sus superhéroes favoritos, de sus, ¿qué digo yo?, sus personajes favoritos de películas que han visto, y que se trata de salir y divertirse y tal vez pedir dulces o cosas por el estilo. Y que en realidad a nadie le está afectando, a nadie le está haciendo daño, no hay problema, que en realidad todos aquellos cristianos que lo condenan son exagerados, son legalistas y cosas por el estilo. Yo no sé en qué lado de este debate, vamos a decir, de estos puntos de vista se encuentra usted. Me gustaría preguntar, pero a lo mejor existen dos diferentes, o sea, hay a lo mejor dentro de la misma congregación dos grupos diferentes, ¿no? Un grupo que realmente entra en decir que no a todo lo que es relacionado con Halloween, y el otro grupo que dice que no hay problema, ¿verdad? Que siempre y cuando se le da otro enfoque, siempre y cuando no se enfoca en lo negativo, que no hay problema. Entonces, aquí estamos, en este punto, como en esta encrucijada, ¿no? Como decir, ¿cómo debemos de responder cuando alguien nos pregunta sobre esta festividad, si se celebra, si no se celebra, cuando alguien nos invita, cuando alguien, ¿verdad?, nos pregunta de qué se van a disfrazar sus hijos, cuando en realidad las escuelas mismas a veces hacen eventos y actividades y uno está como entre que si envío a mi hijo, ¿qué va a hacer en la escuela? O sea, va a estar rodeado de todo esto, o lo envío a participar o no. Entonces realmente la pregunta viene siendo, ¿qué posición debemos de tener al respecto? Y el estudio esta mañana realmente no es sobre Halloween, o sea, yo lo uso solo como una introducción, porque es las fechas que estamos viviendo, ¿verdad? Esta es la última semana del mes de octubre, es la semana en que se celebra esta festividad aquí popularmente. Entonces, la idea es, basado en esas fechas, pensé apropiado hablar en sí sobre todo lo que son temas de demonios, de Satanás, de cosas que en realidad son la base del por qué muchos cristianos, vamos a decir que ese primer grupo del que hablamos, condena completamente esta festividad. Y creo que si nosotros arrancamos por aquí, podremos entender lo demás. O sea, podemos dar, como que dice, pauta, podemos darle una entrada, una introducción a entender el por qué los pensamientos llegan a variar con respecto a esto y a otras cosas también en la comunidad cristiana. ¿Entendido, hermanos? Entonces, comenzando por aquí, ¿verdad? Comenzando por aquí tenemos en Efesios 6 un pasaje muy conocido donde se nos habla particularmente, yo creo que el enfoque que todos podrían conocer este pasaje es la armadura de Dios. Se nos habla sobre la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios en este pasaje es algo que viene siendo resultado de realmente lo primero que habla este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 10 comenzamos con esta nueva sección de escritura. O sea, ¿por qué digo nueva sección?
Porque si usted se fija, hermanos, Efesios está como dividido en secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 está hablando sobre cómo es que Dios llamó a dos diferentes pueblos, ¿verdad? Al pueblo judío, pero también a los gentiles a formar parte de su familia. De allí del capítulo 4 al capítulo 5, digamos, hasta mediados del capítulo 6 aproximadamente, se comienzan a dar instrucciones sobre la manera en cómo debería de vivir la familia espiritual, la familia de Dios. Entonces voy a repetir, hermanos, para que usted me vaya entendiendo. Entonces, la primera mitad de Efesios habla sobre cómo Dios nos llamó a su familia espiritual. Tanto a los judíos, que son el pueblo elegido de Dios, bíblicamente, como a los gentiles, quienes fuimos adoptados a la familia de Dios. ¿Okay? Los primeros 3 capítulos de eso, en eso se enfoca, esa primera sección. Pero la siguiente sección, ya comenzando el capítulo 4, comienza a dar instrucciones sobre cómo debemos de vivir. Y se le da instrucciones a los esposos, a las esposas, a los hijos. Incluso en ese entonces, como existía bastante lo que es la esclavitud, todavía se le dan instrucciones a los amos y a los esclavos. Se le da instrucciones a todos los grupos de personas sobre cómo deben de vivir. Y esto va terminando, esta sección de las instrucciones va terminando incluso por ahí en el capítulo 6. Si por ejemplo ustedes que ya están ahí en el capítulo 6 comienzan a mirar el verso 5, que son unos versículos antes de donde inició nuestra lectura esta mañana, en el versículo 5 comenzamos a ver que dice lo siguiente, dice siervos, y siervos es una manera de referirse a los esclavos, los que sirven a los demás. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y en el verso 9 dice, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, si usted se fija, ahí termina lo que son las instrucciones que les está dando a los diferentes grupos. En el capítulo 5 usted recordará que le da instrucciones a los esposos, diciéndole, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposa, dice, amen a sus esposos, o más bien sométanse a sus esposos, así como la iglesia se somete a Cristo. Entonces hay algo aquí donde todo esto todas estas cosas son instrucciones que se les está dando al pueblo, a los hijos, a la familia de Dios. ¿Entendido la iglesia? Ok. Pero ahora en el verso 10 hay un giro, hay un pequeño cambio en la temática. Ahora nos comienza a hablar sobre un asunto muy diferente. Ahora ya no es tanto instrucción, sino más como una advertencia, como una alerta, como un llamado a despertarnos a la realidad de las cosas como estamos viviendo. En el verso 10 comienza con algo muy peculiar, porque después de estar hablando de cómo servirle a los amos y cómo tratar a los siervos, a los esclavos, comienza el verso 10 completamente diferente con esto. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora Pablo viene y comienza a hablar sobre el hecho que tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Y aunque la fortaleza en Cristo es importante para muchas cosas, el que Él comience a hablar de esto después de haber estado dando estas instrucciones, es realmente un giro, es un cambio de tema, es un cambio de enfoque en su mensaje, en su carta a los Efesios.
Y cuando comenzamos a ver por qué está pidiendo Él que nos fortalezcamos con el poder del Señor, comenzamos a ver que lo que Pablo está hablando es sobre una batalla espiritual que existe, aunque nosotros a veces no lo veamos, no lo percibamos, no lo entendamos, pero existe. Entonces, Pablo dice en el verso 2, todavía es como que dice otra letra, o sea, son dos cosas las que él comienza diciendo. Primero, fortalezcanse en el Señor, y segundo dice, y revístanse con toda la armadura de Dios. Y ahora viene el porqué. Dice, para que puedan estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas, dice la Reina Valera, contra las insidias, dice la NBLA, del diablo. Contra las acechanzas, o otras traducciones, creo que la NBI dice contra los ataques, algo así similar, o la NTV, uno dice contra los ataques del enemigo o del diablo. Ahora, Pablo ya en esos primeros dos versículos, el 10 y el 11, ya nos ha dado dos instrucciones y el porqué de las instrucciones. O sea que el mensaje en realidad se explica por sí solo. Pablo nos está diciendo dos cosas: fortalezcanse en el Señor y revístanse con toda su armadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que estemos preparados, para que estemos firmes. ¿Contra qué? Contra los ataques de Satanás, del diablo. Entonces uno podría venir y pensar de que esos ataques de Satanás son cosas que se dan esporádicamente, que son cosas que se dan de tiempo en tiempo. Pero Pablo aclara que estamos en una lucha, dice el verso 2, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, en otras palabras, no son contra seres humanos, o sea, personas que son hechas de sangre y carne, ¿verdad? Materia, sino que dice que nuestra lucha es contra, dice, principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahora Pablo explica la naturaleza de la batalla, de la guerra espiritual, y dice que estamos en una lucha. Hermano, yo le hago una pregunta en primer lugar. Si usted no está en una lucha, si no está en una lucha, vuelvo a decirlo bien claramente, si usted no está en una, no está participando, no está luchando, ni está alguien luchando en su contra, usted no está dando golpes, ni está recibiendo golpes, no está usted luchando, no está en una lucha. Necesita usted fortalecerse y vestirse de armadura. ¿Necesita hacerlo? O sea, no lo necesita hacer si no está en una lucha. Esa es la lógica, ¿no? O sea, no estoy luchando, ¿verdad? No necesito. Entonces, el hecho de que Pablo esté diciendo es que fortalezcan y vístanse de toda la armadura de Dios, debe de decirnos que no lo está diciendo por gusto. No lo está diciendo como que dice por si en algún día Satanás nos llegue a atacar. No lo está diciendo. Dice, porque nuestra lucha, dice en el verso 12, o sea, ahí comienza. Nuestra lucha, o sea, hay una lucha que ya existe. Hay una lucha que ya existe. Y yo creo que el primer problema del cristiano es no reconocer esta verdad, que hay una lucha que está ocurriendo ahorita. Hay una lucha que ahorita, aunque usted no lo vea, está ocurriendo. Y tal vez nosotros pensamos en el sentido como que el ataque de Satanás va a ser algo
que nosotros vemos en un sentido claro y en un sentido palpable, en un sentido como lo que se siente en una guerra física, en una guerra que realmente es contra carne y sangre. En una guerra o en una lucha, en una pelea contra carne y sangre, uno siente el golpe, uno siente la espada, uno siente el balazo, uno siente, ¿verdad?, lo que es el dolor de los golpes que vienen en esa lucha. Pero en esta lucha que está hablando Pablo, que dice no es contra carne y sangre, entonces realmente los ataques que vienen de Satanás no son como los ataques que vienen en una lucha física. Pablo dice, esta es una lucha diferente. Esta es una lucha espiritual. Esta es una lucha que a lo mejor usted no percibe porque no es contra seres humanos visibles, sino que es contra, ¿qué dice? En la última frase dice, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, imagínense por un momento cómo está la cosa aquí. Hay una lucha que está ocurriendo actualmente y es una lucha que no terminará. Óiganme bien, que la Biblia dice, la Biblia enseña claramente, esta lucha no terminará hasta que Cristo vuelva y ate a Satanás y a sus demonios y los eche en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, que fue preparado para él desde el principio. Pues tal vez usted dice, hermano, ya me aventó por otro lado con esto. O sea, por eso le digo, aquí, hermano, la cosa se pone como que dice, hay que aprender esto, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Hay una lucha y la lucha es continua y la lucha no acabará. De hecho, hermanos, de hecho, si usted va conmigo al libro de Job, vaya conmigo al libro de Job, por favor. ¿Está conmigo? Vaya al capítulo número 2. Miren lo que dice el capítulo 2, verso 1. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, mira quién también vino. ¿Quién vino también? Dice, vino también ¿quién? Satanás entre ellos. Hermano, entienda que vino, hermano, pausa. Entienda usted que vino entre los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Vino entre ellos. No vino aparte, no vino escondido, vino entre ellos. Y luego dice, continuando, para presentarse delante del Señor, vino Satanás. Dice el verso 2, el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Estás conmigo, hermano? Hermano, mire, Satanás estaba desde entonces recorriendo la tierra entre medio de los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás? En el verso 3 le dice el Señor a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y miren lo que, avanzando en el verso 4, Satanás le responde al Señor, piel por piel, ¿sí? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, quiero que usted se fije que desde un principio, hermano, vamos a dejar hasta ahí esto de Job. Desde un principio, Satanás está activo, caminando entre los hijos de Dios, sobre la tierra, a donde él fue arrojado
por su propia desobediencia, por su propio pecado, expulsado del reino celestial a la tierra, donde él anda recorriendo por la tierra, habitando entre los mismos hijos de Dios y presentándose delante del Señor, diciéndole al Señor: fíjense, tú les has dado todo, porque crees que te honra, porque crees que va a la iglesia, porque crees que canta alabanza, porque crees que levanta las manos. Permítame quitarle esto, permíteme atacarlo así, permíteme hacer lo que enferme, permíteme hacer que sus hijos mueran, permítame hacer esto y aquello, y luego veremos si sigue honrando tu nombre. Entonces, desde un principio está esto. Esto es con Job. Usted vio a Satanás en forma de serpiente en el huerto, tentando a Eva. Y luego en Apocalipsis, si usted va a Apocalipsis, por favor. O sea, ya es ir de un extremo de las escrituras a otro extremo. Pero si usted va a Apocalipsis, por favor, capítulo número 12. Apocalipsis, capítulo número 12. ¿Está listo? Dice aquí, el verso 7: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón. Mira lo que dice aquí: la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, mire, toda la historia en la Biblia habla de un diablo que fue arrojado del reino celestial, inicialmente creado para adorar, para exaltar a Dios, que se enorgulleció, que fue celoso, envidioso de la gloria de Dios, que quiso ser semejante a Dios, que quiso ser adorado como a Dios, y que por ende, por su desobediencia, fue arrojado a la tierra. Y desde que estuvo sobre la tierra, dice que era el tentador, la serpiente antigua que engaña al mundo entero, comenzando con Eva, después acusando a Job, y después, como lo vemos a través del tiempo, hasta llegó a tentar a Jesús en el desierto. Y lo vemos como una persona, un personaje activa en todas las épocas de la vida. Lo vemos activo. En la historia de Israel lo vemos activo. ¿Dónde? En los ídolos. En la historia de Daniel lo vemos activo. ¿Dónde? En la estatua que construyó Nabucodonosor, diciendo, ¿verdad? Esta imagen póstrense y adórenla. Lo vemos activo, hermano, en los profetas falsos. Lo vemos activo en toda la historia bíblica. El diablo no es un cuento de hadas. El diablo es un ser real que existe, que habita en este mundo, que acusa a las personas, que tienta, que ha venido, dice, para matar, para robar y para destruir, que engaña a la gente, que se disfraza como ángel de luz,
que anda buscando sin dormir, sin descansar, a quien devorar como un león rugiente. Este es Satanás. Y Satanás no trabaja solo. Satanás dice que no fue arrojado solo a la tierra. ¿Cómo dice este texto? Dice que fue arrojado con sus ángeles. O sea que se arrastró a un grupo desde el cielo, engañó a un grupo de seres angelicales que igual fueron arrojados juntamente con él, que ahora son demonios. Y a estos demonios los ha empleado para igual hacer lo que él trata de hacer, que es, como ya dijimos, matar, robar, destruir, engañar, alejarnos de la presencia de Dios. Y por más que uno quiere ser ciego ante esto, no podemos ignorar la realidad de que esto está ocurriendo en la vida. Y nosotros podemos querer atribuirle a, qué sé yo, las cosas que ocurren en la vida, querer decir que es por otra razón, por otro motivo, que hay otra explicación. La realidad es que Satanás no solamente es poderoso, Satanás no solamente tiene una organización de ángeles caídos o demonios que están trabajando con él, por tanto es un ejército de demonios. Satanás también es astuto. Tiene, hermano, lo que ningún otro enemigo tiene, que es que él ha venido existiendo desde ¿qué? Desde el huerto del Edén, ya está ahí. Él, hermano, conoce toda la historia. Ha visto lo que funciona y lo que no funciona con las personas. Se ha vuelto un experto en tentar, un experto en engañar, un experto, hermano, en mentir. Dice la Biblia que es padre de mentira. Imagínense. Satanás, hermano, es un enemigo que tenemos que respetar en el sentido de no echarlo de menos. O sea, no pensar que, el diablo, ¿cómo decimos? El diablo mentiroso, el Señor reprenda, ¿verdad? Y uno viene y dice, es como que si uno ejerciera poder sobre él. Pero quiere que le diga un secreto. Usted y yo, por cristianos que seamos, es más, por más santo que se pueda creer uno, por más cristiano de más tiempo que pueda tener uno creyendo en el Señor, por más logros en el cristianismo que puede usted tener, usted no tiene ni una sola ventaja, ni poder sobre Satanás que venga de ti mismo. Por eso Pablo comienza diciendo, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Porque solo con su fuerza podemos estar firmes, podemos resistir, podemos vencer y podemos echar fuera a Satanás. O sea, solamente así. Y todo lo que hace Satanás, hermano, es algo, yo le digo, es algo que nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque Satanás ha aprendido la mejor manera de atacar. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a entrar en una mentalidad. Ustedes aquí, levanten la mano si usted es creyente, si usted es cristiano, usted le entregó su vida a Cristo, usted se considera que, mira, en esta batalla usted está del lado de Cristo. A ver, levante su mano, usted está en este lado. Ok, entonces, si usted está de este lado, adivinen qué. Ustedes son soldados en esta guerra. Sí, amén. No, yo no me apunté para... No, es que no se haya apuntado. Se haya apuntado o no se haya apuntado, Satanás la trae contra usted. ¿Por qué? Porque él va en contra de todo lo que es bueno, en contra de todo lo que es de Cristo. Entonces, usted está o no está, no
parte de esta guerra. Usted es soldado de Cristo. ¿Ok? Ahora, como soldado de Cristo, póngase ese casco, ¿verdad? En el sentido de militar, en el sentido de soldado, vamos a decirlo así. Y ahora piense, trate la manera, porque la mayoría aquí no tenemos experiencia en esto de ser militares o soldados. La mayoría no, algunos sí. Pero póngase, trate de ponerse en este modo de pensar. Y yo le hago la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de atacar a su enemigo? La mejor manera. La palabra de Dios. No, o sea, olvídese la palabra. Yo digo, en una batalla normal, digamos, una batalla de carne y sangre, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Digamos, con la espada, bien armados. Son buenas respuestas, ya vamos a entrar en eso. Pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es el ataque? Puesto de otro modo, para que lo entiendan mejor la pregunta. ¿Cuál es el ataque que tiene las mayores posibilidades de ser exitosa? Entrenamiento. Planeamiento, sí. Atacando primero. ¿Cómo fue? Les voy a decir, ¿cómo fue que atacaron a Pearl Harbor y cómo fue que atacaron en el 11 de septiembre? ¿Cómo fue? Sorpresa. El ataque que tiene muy buen porcentaje de éxito es cuando su enemigo no está listo, no está preparado. Se le ataca sorpresivamente. Y ahí entran otras respuestas que dieron. O sea, para hacer un ataque así, hay que prepararse, hay que planearlo, hay que organizarse, hay que ser preciso, hay que entrenar, hay que hacer muchas cosas, por supuesto. Pero esas cosas se tienen que hacer, sea sorpresa o no, ¿verdad? Casi siempre tienen que planear, entrenar, todo eso. Pero el ataque es sorpresivo. ¿Por qué cree que la mayor parte del crimen que ocurre, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si uno va a secuestrar a un niño, por ejemplo. O sea, ¿usted cree que primero le van a anunciar a los padres? Mire, tal día vamos a intentar secuestrar a sus hijos saliendo de la escuela. O sea, vamos a andar en un carrito de este color, así tipo esta hora. ¿Usted cree que les avisa? No, la mejor manera es ¿cómo? Sorpresivo. Sorpresivo. Cuando alguien va a entrar a robar en su casa, ¿cómo lo hace el ladrón? Dice que lo hace ¿cuándo? ¿Cómo dice la Biblia? Lo hace de noche. Como un ladrón en la noche. De una manera, cuando la gente no está esperando el ataque, cuando la gente está con las defensas como que dice para abajo, ¿verdad? Están dormidos, están tranquilos, no están esperando que ocurra nada, es en ese momento cuando el enemigo ataca. Si usted se pone a pensar, es el ataque sorpresivo, el ataque más devastador. Porque toma un momento entender primero qué es lo que está ocurriendo. ¿Quién lo está atacando? ¿De dónde lo están atacando? ¿Cómo lo están atacando? ¿Cómo me defiendo? Entonces estas cosas ocurren y por eso es que aquí lo que Pablo está queriendo decirnos es, tenemos que estar percibidos, despiertos, listos, entendidos de que estamos en una guerra y no dejar que Satanás nos ataque. Pero los ataques de Satanás, como le digo, son ataques que usted no está esperando. Son ataques sorpresivos. Yo estuve escuchando, no sé si era un audiolibro o un video, ya no me acuerdo, pero era basado en un libro, donde el autor, no me acuerdo si es autor o autora, estaba presentando las 12 maneras en que el diablo logra ser exitoso con sus ataques hoy día. Los 12 ataques, vamos a decir así, de Satanás del día presente. Y entre ellos venía siendo, por ejemplo, hacer que se enfoquen más en sí mismos que en otras personas. O sea, que el enfoque sea en ti y no en los demás. Y póngase a pensar en la generación en la que vivimos, con iPad, con iPhone, ¿verdad? Con todo lo que es mío, me pertenece a mí, todo es el enfoque en mí. Y si ve hasta en los comerciales y todo,
te mereces unas vacaciones, te mereces estos zapatos, te mereces este carro, te mereces esto, te mereces aquello, ¿verdad? Es tiempo de que, ¿verdad?, te enfoques en ti. Enfócate en ti, enfócate en ti, enfócate. Yo no estoy diciendo que uno debería de descuidarse, por supuesto que no digo que no se descuide. En su palabra Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo ¿cómo? Como a nosotros mismos. O sea que hay un enfoque en nosotros, pero que también debemos de amar a nuestro prójimo de la misma manera. Pero Satanás viene y quiere decir, no, olvídate de esa persona, piensa en ti. Otra cosa es mantenernos ocupados. Cuando nos comenzamos a ocupar el trabajo y de tantas cosas, le damos menos a la lectura bíblica, menos. Lo que todos ustedes estaban mencionando, el entrenamiento, la preparación, todo lo que estaban diciendo hace un momento. Le pregunto, ¿cuánto tiempo a la semana invierte haciendo esas cosas? Entrenando para la batalla espiritual. Tiene un día tan siquiera a la semana que le dedica 1 hora, o 2 o 3 o 4 horas a lo que sería el entrenamiento para la batalla espiritual. Es lo que digo, ¿por qué? Porque estamos ocupados. ¿Estamos ocupados o estamos enfocados en otras cosas? Satanás utiliza todos los medios, la televisión, los teléfonos, la radio, YouTube. Y uno podría decir, hermano, pero ¿usted no cree que eso es exagerado? Exagerado. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Aquí mismo dice que Él es el gobernador de este mundo. En este mismo pasaje que estuvimos leyendo, en Efesios 6. ¿Está conmigo? O sea que esto no es algo que debe sorprendernos. Cuando Satanás tentó al Señor, ¿qué le dijo? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, ¿ves todo esto? Le dice, yo te lo daré. O sea, ¿por qué Satanás dice yo te lo daré? ¿No suena que es al revés? Que todo esto le debería de pertenecer al Señor. Pero Satanás, entendiendo que Él es el príncipe de este siglo, dice, todo esto yo te lo doy a cambio de que tú me adores. Entonces, quiero que se fijen cómo es que Satanás está en poder, en control de todo esto. Él mueve las cosas. Y uno no lo comprende. Uno no lo entiende. Y en cierto sentido nunca lo vamos a entender a perfección. Pero lo que tenemos que entender es que Satanás existe, que Él es real, que la lucha, que la batalla espiritual está sucediendo. Es real. Él está aquí. Lucha en tu contra. Susurra en tus oídos cosas, lo cual nos lleva a temas que, hermano, no podemos explorar hoy por cuestión del tiempo. Pero, por ejemplo, podría Satanás apoderarse, digamos, llamémoslo así como endemoniar a un creyente. Ese es otro punto de controversia entre la comunidad cristiana. Pero supongamos, ¿qué sucedería en ese caso? En el caso que un espíritu malo, un demonio, esté atacando, influenciando o queriendo poseer o endemoniar a un creyente. ¿Qué sucede? Pues no vamos a entrar en esos detalles, o sea, en los detalles, pero le puedo decir, o sea, sin entrar en los detalles, esos detalles lo podemos hablar otro día. Pero sin entrar en esos detalles, le puedo decir que en general lo que sucede es que existe una influencia demoníaca, como decir, un mal espíritu. Vamos a poner así. ¿Usted conoce cristianos amargos? ¿Usted es un cristiano amargo? Mire, existen espíritus de, por ejemplo, de mal agradecimiento o de quejas, que todo usted lo ve de un punto de vista negativo. Todo lo comienza a criticar, todo comienza a verlo así como con una queja.
¿Y por qué lo hicieron así? ¿Por qué el servicio empieza a las 9 de la mañana? Muy temprano, el día domingo, día de descanso, deberían de empezar más tarde. Empezamos más tarde y dicen, ¿por qué empiezan tan tarde? Terminan luego a la hora del almuerzo y después no podemos comer. ¿Por qué empieza tarde? Deberían empezar más temprano, ¿verdad? Empezamos, pues mire, hermano, cantamos alabanzas viejitas y dicen, ¿por qué no cantan nuevas? Oh, las viejitas, ¿por qué no cantan algo nuevo? Cantamos algo nuevo, ¿por qué cantan los nuevos? Esas no me las sé. Deberían de cantar las que ya no sabemos. Entonces, todo es de queja. Todo es un problema. Eso ocurre en la comunidad cristiana. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? Robando. ¿Robando qué? Robando la bendición. Y como le estoy diciendo, hermano, como ves, hay muchos ejemplos. En el hogar, en el matrimonio. No vamos a entrar en, como digo, detalles, pero solo en ejemplos. En ejemplos. En el matrimonio, ahí lo que podría ocurrir es que el espíritu humano puede hacerle ver, exaltar, o sea, hacer brillar en su mente todo lo que usted hace y nada de lo que su pareja hace o contribuye. Y entonces, ¿qué sucede? Usted se llena la cabeza, cierto, de todo lo que hago, y este no me ayuda para nada. Y es más, ni siquiera me agradece, ni siquiera me aprecia, ni siquiera me trata bien, ni me llama aquí, ni me hace acá, ni me hace lo. Entonces ya comienza otra vez. ¿Me va entendiendo? Hermano, esos son ataques que ni siquiera usted ni siquiera sabe que detrás de ello está el ejército de Satanás influenciando. Y luego le digo, hermano, ¿qué consumen sus ojos? ¿Qué consumen sus oídos? Porque si solo se lo pasa viendo y escuchando basura, si solo se lo pasa escuchando cosas negativas, cosas que lo están alimentando, aquellas cosas dañinas a su vida, a sus relaciones, a su vida espiritual, entonces ¿qué cree que va a dominar? Usted está alimentando la bestia que se está apoderando de usted, en lugar de estarse vistiendo de toda la armadura de Dios para poder estar firme en el día de la tentación o del ataque satánico. Mire, hermanos, tenemos que aprender que esto está sucediendo. Voy a terminar con un ejemplo más, y ese último ejemplo es que Satanás, otra cosa que hace es hacernos no tomar tan en serio el pecado. Como decir, no pasa nada, ¿verdad? Una vez al año, allá se lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, pero luego nuestra misma mente comienza a usar razonamientos para justificar nuestras acciones. Pues yo no tendría que hacer esto si mi pareja hiciera lo otro. Si mi pareja fuera más atento conmigo, yo no tendría que buscar atenciones de otras personas. Si mi pareja fuera más amorosa, no tendría que buscar acercamiento físico con otras personas. Entonces comenzamos. Y como digo, comenzamos a excusar, comenzamos a justificarlo. Es como cuando uno quiere pedir perdón y viene de esta forma, mira, perdóname porque cuando tú me hiciste enojar, te respondí así. O sea que en ese acto de querer pedir perdón, lo que uno está sacando enfrente es la culpa del otro, lo que el otro hizo para provocar tu mala acción. Entonces todo eso sucede
Y son ataques que ni siquiera usted se da cuenta que es Satanás detrás de todo esto. Como digo, son ataques sorpresivos. Miren, hermano, las 3 cosas mejores que uno puede hacer para prepararse para una batalla son las siguientes. Óiganlo bien, si usted lo quiere apuntar, apúntelas. Pero las 3 cosas mejores que uno puede hacer para prepararse para una batalla. 1 es aprender cómo defenderse, aprender cómo atacar, conocer a su enemigo. Porque, hermano, mire, yo he visto, por ejemplo, es un mal ejemplo tal vez, pero yo he visto películas de superhéroes donde el superhéroe llega, ¿verdad?, a pelear contra el enemigo, pero como no conoce el enemigo, no conoce de lo que es capaz el enemigo, viene y lo ataca y le hace aquí lo otro, y el enemigo ahí parado como si nada. No le afectó para nada esos ataques. Después se da cuenta el superhéroe que ese enemigo es, ¿verdad?, que puede resistir esto o que tiene resistencia contra lo otro. Entonces lo que sucede es que para poder vencer, para poder ser efectivo en su ataque, tiene que conocer el enemigo. Tiene que conocer cuáles son las vulnerabilidades del enemigo, qué es lo que funciona en contra del enemigo y qué es lo que no funciona en contra del enemigo. Tiene que conocer en sí a su enemigo. Tiene que conocer qué es lo que, contra qué se está enfrentando usted. Y por eso es que Pablo comienza con esto, con estas 3 cosas. Noten las 3 cosas. Cómo defenderse, cómo atacar y conocer a su enemigo. Entonces mire, Pablo nos da los 3 en Efesios 6, en el pasaje que leímos. O sea, primero, agarren fuerzas ¿en quién? En el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Porque note, cuando Satanás tentó a Cristo, ¿cómo respondió Cristo? Con la palabra. Con la palabra. O sea que el ataque de Satanás vino al Señor, y el Señor ¿cómo se defendió? Con la palabra, con la fuerza de la palabra de Dios se defendió. Y luego dice Pablo en segundo lugar, vístase de la armadura. Ahora la armadura pudiera sonar, hermano, como que si fuera defensivo solamente, pero también es modo de atacar, porque la armadura incluye también, por ejemplo, la espada. Entonces, ¿qué sucede cuando dice con la armadura? Estamos hablando en estos 2 detalles de cómo estar preparado para defenderse y cómo estar preparado para atacar. Y en tercer lugar le dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra esto. ¿Qué es eso? Es conocer al enemigo, es entender contra quién estamos luchando. Y cuando nosotros entendemos esas 3 cosas y nos preparamos de acuerdo a esas 3 cosas, cuando Satanás viene y quiere, hermano, mire, venir y sembrar no sé qué mentira en su mente para hacer, ¿verdad?, dañar tal vez a su matrimonio, dañar sus emociones, dañar, qué sé yo, usted puede venir y decir, no, yo entiendo lo que está ocurriendo aquí, señor Satanás, y no va a funcionar conmigo. ¿Por qué? Porque yo tomo mi fuerza, mi fortaleza está en Cristo Jesús. Pues te voy a atacar así, ese y el otro. Es que yo estoy vestido de toda la armadura. Usted no puede atacar mi mente porque traigo el casco. No puede atacar mi corazón porque traigo mi escudo. No puede estarse ahí pensando que estoy sin defensa porque aquí traigo mi espada, ¿verdad? Y que quiere atacar mis pies. No, pues traigo las botas del Señor también, ¿verdad? Así que no puede hacerme este daño, Satanás. Amén. Amén. Pero eso que requiere, iglesia, requiere hacer aquello que uno a veces no hace, no porque no sabe, no porque desconozca o ignore, sino porque uno, como le digo, ya está a veces en la telaraña del enemigo. En la telaraña, ¿cómo? En la telaraña de la ocupación, en la telaraña de la pereza, en la telaraña de, mañana, en la telaraña de la, ¿cómo le llaman a eso? De dejar las cosas para mañana, ¿verdad?
de eso de para otro día lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cómo le llama? Procrastinar, algo así. Procrastinación. Estamos en esa mentira, ¿no? Estamos en esa telaraña. Mañana lo haré, mañana lo haré, mañana lo haré, mañana lo haré, más tarde lo haré. O no haré hoy, mañana me levanto súper temprano. Ay, hermano. Aunque se logre levantar temprano, nomás comienza el Padre nuestro que estás en los cielos y viene los ronquidos, hermano, porque ya está cansado, no está en el momento apto, en su momento para entrar en la oración. ¿Qué sucede? Hermano, tenemos que cambiar. Tenemos que tomar esto en serio. Ahora, yo quiero concluir diciendo solamente, para amarrar lo que dije al principio sobre Halloween, el punto de vista que uno puede tener en esta festividad se basa mucho en qué tanto de enfoque uno le da a este tema. Si uno no toma en serio a Satanás, si uno no toma en serio a los demonios, si uno no toma en serio el vestirse de la armadura de Dios, si uno no toma en serio, ¿verdad?, el fortalecerse en el Señor, entonces su punto de vista puede ser, esto no me crea ningún daño. Pero si les doy mi opinión personal, siento que parte de la manera en cómo Satanás logra engañarnos es a través de bajar nuestras defensas, queriéndonos, ¿cómo se diría? O sea, volvernos como menos sensibles, menos preocupados por las cosas que realmente nos hacen daño. Como le dije hace un momento, menos preocupados por lo del pecado, menos preocupados por ciertas cosas. Entonces lo que se está haciendo es que se está haciendo normal, se está normalizando lo que es vestirse de bruja. Se está normalizando lo que es vestirse, ¿verdad?, de qué sé yo. Yo veo personas vestidas hasta del mismo diablo. O sea, vestidas, o sea, disfrazadas, mejor dicho, ¿verdad? Entonces se está como normalizando, eso es normal para estas fechas, para esto, lo otro. No se digan aquellos que ahora se visten de unas maneras sexuales o se visten de unas maneras diferentes. Y por supuesto que dentro de todo suele haber un balance. ¿Por qué un balance? O sea, ¿por qué luego hay otro que se viste de ángel? ¿Por qué luego hay otro que se viste, ¿verdad?, de un futbolista o algo así? Porque lo que sucede es que si Satanás viene y le dice a Eva, mira, si te comes el fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Se van a incrementar tus dolores de parto, vas a tener pleitos con tu marido, lucha por el poder en el hogar, y esto y aquello. ¿Usted cree que Eva viene y luego dice, yo voy y de todas maneras me lo voy a comer? No, lo que sucede es que él dice, no te preocupes, mira, es que ese fruto te va a hacer como Dios. Y podrás ser como Él, vas a conocer lo bueno, lo malo, aquí y allá. Entonces, lo que hace es que le pinta a uno las cosas de una manera bonita, queriendo disfrazar las malas. Y entonces, por eso es que uno cae en él. Entonces, cuando alguien le quiere decir, mira, no pasa nada con esto, no está causando ningún daño aquí, esto, lo otro. Entonces, por supuesto, porque se le ha bajado las defensas. Satanás lo que quiere es bajar sus defensas, hacer que se normalice todo, hacer que no sea sensible ya a las cosas. Pero bueno, esa es mi opinión, como digo. Bíblicamente hablando, lo que sabemos es que la Biblia dice esto en Colosenses 3:23, conocido. ¿Qué dice, iglesia? Todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como para Dios y no para los hombres. Entonces yo le hago la pregunta: si usted va a celebrar o no celebrar, ¿lo está haciendo para Dios? ¿Lo está haciendo para la gloria de Dios? Entonces, esas preguntas son las que siempre me ayudan a mí a tomar una decisión entre lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? Tratar de decir, esto le trae gloria a Dios, esto beneficia a una persona que yo participe en esto, o sea, beneficia en el sentido espiritual a una persona, si no, pues, ¿para qué voy a participar? Ese es mi modo de verlo, personal. Ahora, bíblicamente, como le digo, bíblicamente, simplemente tenemos que enfocarnos en darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos.
que eso nos dirija siempre, que dirija siempre nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones y todo lo demás. Iglesia, vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por recordarnos, Señor, que hay una lucha. Hay una lucha actual, Señor. Nos has despertado a esta realidad. Existe. Y tenemos que estar preparados, Señor. Tenemos que vestirnos de tu armadura, fortalecernos. En el nombre de Jesús. Así mismo nos despedimos de este lugar, Señor, pidiendo que nos lleves con tu paz y con tu protección a nuestros hogares, a disfrutar de esta semana que está iniciando, Señor, y de esta linda tarde que nos permites tener, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Entregamos siempre nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén.